7:15 de la mañana, estamos en altavoz en Radio Vital 91.1 FM. Han pasado 20 años desde que la primera molécula de gas natural llegó a Lima. Es un hecho significativo, obviamente. La presencia del gas ha permitido abaratar los costos de la energía en el país, no solo por la energía eléctrica, sino también ha permitido que muchos hogares en Lima, en diferentes distritos más populares, cuente con gas, y la expansión precisamente del uso del gas ha propiciado efectivamente desarrollo. Sin embargo, falta mucho más por hacer. Estamos aquí con César Gutiérrez Peña, expresidente de Petroperú, experto en temas de energía. Gracias por estar en el programa Altavoz en Radio Vital. Gracias, César, por la invitación, Rumi, Aarón. Muchas gracias. Bienvenido, César. ¿Qué implica estos 20 años de Camisea ya en Lima? Tenemos este importantísimo anuncio, obviamente son 20 años, mucha agua ha pasado por el puente, obviamente. ¿Cuál es tu primera percepción? Que ha habido beneficios y ha habido cosas que realmente postergó el consorcio y que no dejó de desarrollar. Entre los beneficios, por supuesto, electricidad más barata. Trabajamos ahí, si el gas natural ha significado una disminución importante. A nivel del sector automotriz, por supuesto, el gas natural vehicular permitió el desarrollo del sistema de taxis, que acá es particular prácticamente, y que el ahorro respecto a la gasolina permitió que los taxistas renovaran unidades, porque teníamos un parque muy viejo. Así es. Y todo el dinero se le iba en el combustible. Permitió eso. En la industria, cambiar el diésel, el residuar por gas natural, que es más barato y más limpio. Y a nivel domiciliario, bueno, reemplazar parte del GLP, aunque no se puede universalizar porque hay sitios donde tender red es oneroso, a pesar que se da mucho la masificación del gas. Pero hay una agenda pendiente, porque también el consorcio no todo ha sido importantísimo. Buenas actitudes, sino ha tenido actitudes también, yo diría, desagradecidas con el Estado peruano. De eso vamos a hablar. En el caso, por ejemplo, de la electricidad, como sabemos, el electrón. Los peruanos nos beneficiamos del gas de Camisea a través del electrón, porque obviamente tenemos electricidad, debido a que las plantas de generación eléctrica están utilizando gas natural precisamente para generar la electricidad que requerimos en nuestros hogares. O sea, esto es muy valioso, porque hay quienes dicen, caramba, solamente en Lima se han beneficiado. Sin embargo, el beneficio podría ser a nivel nacional debido al electrón que se genera a través del gas natural. Claro, mira, la cobertura de electricidad a nivel nacional es casi 97% de los hogares. Así es. Eso es casi universal. Siempre hay una postergación en las zonas rurales donde tender redes es oneroso, y ahí se ha ido por paneles zonales, por ejemplo. Pero sí, el beneficio ha sido el 97% de los hogares a través de electricidad, con un precio preferencial del gas que se tuvo desde el inicio del contrato. O sea, la diferencia entre el gas para electricidad y el gas para no eléctrico es de 1 a 8. El eléctrico vale 1 y el no eléctrico vale 80% más. Explícanos un poquito más esta diferencia, por ejemplo, porque sabemos que Shell sale del proyecto Camisea, ingresa obviamente la corporación que tenemos en este momento, pero el precio es regulado. ¿Es así? ¿O es explícanos un poquito sobre el precio? Digamos, el precio es libre para el no eléctrico. Ajá. Pero para el eléctrico se tomó un precio preferencial, de tal manera que se puso una proporcionalidad. Si el eléctrico era 1, el no eléctrico era 80% más. Entonces, el tema es que el precio eléctrico, que en cierta forma es un precio preferencial más que regulado, porque establece una divergencia de 80% respecto al precio no eléctrico, eso ha beneficiado mucho porque tienes electricidad relativamente barata. Así es. Y para hablar un poco de comparación de precios, la electricidad en base a gas natural, el costo variable es como $40 de unidad de energía, dólar megavatio hora. Y en el caso, si fuese diésel, que es lo que usaba antes, eso vale 200, 40 versus 200. Eso es importante. Muchos han dicho, y es hora que ese 1 los inseres en 1.8. Eso significaría subir en 30% del 40%, que seguiría siendo barato, se convertiría en 52. Pero, de todas maneras, ese cambio nadie se ha decidido hacerlo. Es un tema traumático subir 30% el precio de generación eléctrica. Y bueno,
el Perú se ha beneficiado de un precio de electricidad bastante barato, bastante competitivo. Los principales beneficiarios han sido los mineros, que se toma casi el 30% de la demanda eléctrica. Y lo ha vuelto muy competitivo respecto a los mineros de Chile, por ejemplo. Claro que sí. Entonces, ha tenido un efecto importante, eso no se puede negar. En 20 años, ¿cuánto crees tú que el Perú puede haber ahorrado precisamente en este tipo de costos? No tengo esa cifra porque hablan de miles de millones de soles y eso lo habla el consorcio. Ajá. Y lo volantea y le ha dado 30 mil millones de soles al Cusco. Ajá. Y yo le diría, pero usted haga 30 mil millones de soles al Cusco y le ha dado al fisco 30 mil millones de soles más, porque el Cusco toma el 50% de las regalías. Pero tenga usted en cuenta que usted ha ganado 34% más que eso, porque el consorcio Camisea, las utilidades netas, es el 30% de los ingresos brutos. Claro que sí. Creo que es un tema, ya quisieran muchas empresas tener eso. Definitivamente es un negocio muy rentable. El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, ha estimado que lo que el país habría ganado por concepto de canon, de regalías, sería aproximadamente 20 mil millones de dólares. No tengo el número, será la cifra. Es una estimación del Ministerio de Energía y Minas a través del Probablemente Ministerio. sea cierto, porque la comparación lo que lo haces es con respecto al combustible sustituto. Si hubiera habido diésel, hubiera sido mucho más caro, ese ahorro 30 mil millones de dólares, lo que está diciendo el ministro. Y yo le digo, si hubiera ganado el competidor de Camisea, hubiera ocurrido lo mismo. Porque el que compitió con el consorcio Camisea, que lideró por Pluspetrol, fue la francesa Total. Consorcio Camisea Pluspetrol, cuando toma el lote, era una MIPE del petróleo. Total era una Mayer del mundo del gas y petróleo. Entonces, las condiciones en las cuales se impuso el contrato era similar, tanto para Pluspetrol, que ganó, como a su competidor Total. O sea, es el beneficio que había establecido el Estado por la regla de licitación. Y eso fue prácticamente un regalo de Shell, porque Shell determinó en ese momento, era la época del gobierno de Alberto Fujimori, decidió irse, al parecer estaba en desacuerdo con algunas decisiones en ese momento, y dejó el lote. En todo caso ya había descubierto, había ya un pozo de exploración, de explotación, de tal manera que eso nos permite hasta este momento gozar de una tarifa preferencial, unos precios preferenciales. Mira, fue un tema bien importante, el tema de Shell. En el año 96, Shell firmó un contrato con el gobierno Fujimori, que le llaman el contrato del siglo. Claro. Pero que no era el contrato del siglo, era un acuerdo para que dentro de 2 años veamos la posibilidad de desarrollar el gas. Voy a estudiar el mercado, eso era. Lo que pasa es que Fujimori lo volantea como el contrato del siglo, porque en ese momento Telefónica estaba colocando acciones en Nueva York, Telefónica del Perú, y la noticia fue exitosa. Pero ahí hubo un cálculo recíproco que ambos se equivocaron, porque Fujimori pensó que si ajustaba a Shell no se iba a ir. Shell había invertido $200 millones. En ese momento para nosotros $200 millones era toda la plata del mundo. Para una petrolera como Shell era caja chica. Entonces, que en ese momento está asociada con Móvil, ¿no? Sí, estaba asociado con Móvil, Shell Móvil. Pero el caso de Shell estimaba que Fujimori no iba a patear el tablero porque se venía la campaña del 2000 y se había hablado que era reelección. Ambos se equivocaron, el contrato se rompió. Y dejó el lote. Entonces se rompió y tuvieron que hacer un nuevo esquema. El nuevo esquema, a pesar que Perú era atractivo para las inversiones, atrajo solamente dos empresas, que era Total, que era una Mayer del gas y el petróleo, y Pluspetrol, que era una MIPE del gas y el petróleo. Una empresa argentina. Vamos a hacer un pequeño corte, 7:24 de la mañana. Estamos con César Gutiérrez, expresidente de Petroperú, experto en temas de energía. Síganos a través de las redes sociales. Estamos en Altavoz, en Vital 91.fm. Ya volvemos. Estamos con César Gutiérrez Peña, experto en temas de hidrocarburos, en temas energéticos, expresidente de Petroperú, y estamos analizando la situación de Camisea y obviamente su impacto en el país. Hay una cifra, por ejemplo, se señala que Camisea habría generado un impacto en el PBI peruano aproximadamente de más de 178 mil millones de dólares. ¿Qué explicación tiene esto? Y obviamente es una cifra muy interesante en el PBI peruano. Y eso tiene que ver, ¿por qué? Porque del ingreso bruto, lo que se estableció en la licitación, que era la ley de competencia, Pluspetrol ofreció 37.24. Entonces, cuando hablas de esto,
tiene que ver un poco con lo que dejó al Estado ese 37.24%. Así es, regalías. De regalías, claro, y de los cuales el 50% va a la región, digamos, a la región Cusco, tanto el gobierno regional con los gobiernos locales, ¿no? El otro 50% el gobierno central se queda casi con 10 nomás, porque el 40% restante se crea un fondo en el cual van las Fuerzas Armadas y Policiales. Ajá. Y algunos que le llamaron un aporte a la zona de influencia. O sea, por ejemplo, la región Huancavelica, Ayacucho e Ica reciben este aporte de fondo de influencia. Y eso fue porque cuando se quería exportar en el año 2005, que se llegaron a los acuerdos de exportación, los primeros que protestaron fue en esa zona, que había una disputa entre el gobierno regional de Lima y el gobierno regional de Ica, y se dijeron, bueno, vamos a darle algo a todo el mundo y le llamamos un aporte por zona de influencia, y ahí se fue quedando parte. Luego se crea el Fondo Camisea, en la cual se dan las Fuerzas Armadas y Policiales. Entonces, todo eso está bien. Lo que no dice el señor Mucho es que se han comido el 50% de las reservas y no han repuesto una molécula. Ajá, o sea, hay un punto clave, tiene que ver obviamente con la reserva. ¿Cuánto de reservas tenía Camisea cuando empieza las operaciones hace 20 años? Aproximadamente 12 trillones de pies cúbicos. 12 trillones de pies cúbicos. ¿Qué es lo que tendríamos en este momento? La mitad. La mitad. La mitad. Es decir, tendríamos gas aproximadamente para 15, 16 o 20 años. 19 años más. Y ese es un tema complicado, ¿ya? ¿Por qué? El principal consumidor del gas natural son las termoeléctricas. Así es. ¿Ya? Casi el 60% de la demanda son las termoeléctricas. ¿Qué ocurre? Cuando tú planeas una termoeléctrica, tú necesitas tu insumo con un horizonte de 25 años. Y hay gas para 19. Entonces hoy día nadie te va a venir a hacer una termoeléctrica, porque ya no tienes más que un horizonte de 19 años. Pero no solo eso, porque el consorcio Camisea tiene el lote que se llama Camisea, es el lote 88, y el lote yacente, que se destina a la exportación. Y en el tema de la exportación la situación es mucho más dramática, porque tenemos reservas solamente hasta el 2031. Ajá. Entonces, la pregunta es, ¿y en el 2031 qué vamos a hacer? ¿Le decimos a la planta que está en Papa Mechorita, ya se acabó el gas Andavete? ¿O van a querer tomar reservas de Camisea? Y además hay un momento donde hay un fuerte impulso gubernamental para cambiar la matriz energética, obviamente para que más personas puedan cambiar sus autos a que usan diésel hacia el gas natural, pues obviamente es más barato utilizar el gas natural, y obviamente las casas también, los domicilios en el país. Pero hay un punto importante, como sabes, César, que tiene que ver con el gas para los cusqueños, para los ayacuchanos, para la gente que está en provincia, las familias que quieren gozar del gas natural en sus casas, en sus domicilios, en sus termas, en sus cocinas, y todavía no les llega el gas. Cusco, departamento productor del gas de Camisea, no tiene gas. En Quillabamba tienen que pagar precios exorbitantes por un balón de GLP, por ejemplo. ¿Qué hacer? ¿Cómo ves esta situación? Ya, dos cosas, ¿no? Estamos hablando de GLP y gas natural. Así es. Porque en los yacimientos sale conjuntamente gas natural con GLP. La producción del GLP se ha venido declinante. O sea, cuando empieza la operación en 2004 y casi hasta el 2015 exportábamos GLP. De 2015 para adelante la producción declinante, cero exploración en reservas, pues no tienen ninguna obligación ni les interesa. Hemos empezado a importar GLP. El 35% de la demanda es GLP importado. Ahora, disculpa por interrumpirte, ¿y es por eso que ha aumentado el precio, el costo del GLP? Porque ha venido a nivel ascendiente, ¿no? Sí, bueno, el costo GLP refleja el precio internacional, que son las reglas del mercado acá, porque los combustibles son el precio de mercado. Sí, porque para un taxista ya no es tan rentable tener GLP, es prácticamente igual que la gasolina, cuando ¿no? exportamos, el precio era el de la importación. Claro. O sea, con reserva o sin reserva, el precio ha sido al final de importación. Ya, el problema es que el GLP ha venido producción declinante, y la producción declinante ha hecho que abastezcamos el mercado local 35% de importación. Ese es un tema. Pero el tema del gas, y me parece una grave carencia que el Cusco tenga que tener abastecimiento de GLP. El GLP viene a Pisco. Y en Pisco regresa en camiones al Cusco. Así es. O sea, es un despropósito. Por GLP. Y además hay lugares en el Cusco cerca al lugar de explotación del gas donde la gente cocina con leña. O
O sea, no llega ni el GLP y la gente cocina con leña. Claro, comer con leña, o sea, una comida riquísima, sin embargo, pues no es, eso no es, pues teniendo, cáncer al pulmón, teniendo el final. gas al costado, teniendo el gas en tu territorio, no puedas tener Claro, de alguna manera. digamos, el GLP yo le llamo el combustible de la inclusión social, porque es mucho más fácil y mucho más barato que suministrarlo que el gas natural por redes. Se habla mucho de la masificación y yo me he convertido en un anti-masificación. Ajá. Mira, y más bien a favor del GLP. ¿Por qué? Mira, masificar es tender redes. La pregunta es cuánto cuesta tender redes. Entonces, entre tender redes, pagar la conexión, más o menos sale $3,000 por domicilio. Si quieres 100,000 domicilios, $300 millones. La pregunta, ¿quién pone? ¿Los concesionarios? No, pues el concesionario quiere, ya está, o pon tú la plata que vamos a pacificar el gas. ¿Esa es la forma más óptima de dar un energético? No. Si estamos hablando de las zonas, digamos, alejadas, donde no va a llegar una red antieconómico, de lo que se trata es lo más barato es darle GLP. El gobierno de Humala creó un fondo, se llama el Fondo de Inclusión Social Energético, conocido como FICE. El FICE. Claro, el FICE ha permitido que 1 millón de hogares se abastezcan con GLP. Si quisiéramos hacer algo, pues podemos financiar parte del GLP y saldría mucho más barato que tender redes. Entonces, si queremos utilizar óptimamente los recursos del Estado y queremos inclusión social energética, hay 1.700.000 hogares en el país de Rumi que usan leña o carbón. Sí, Va a ser Hoy imposible día, tender redes Claro, en por Cusco, supuesto. por ejemplo. En Cusco, Entonces plaza esto principal de es Cusco. una visión demagógica y una prédica demagógica de los concesionarios. Le digo, ya quiere masificación, pues pon tu plata y lo recupera vía servicio. No lo van a hacer. Quiere que el Estado les ponga la plata y que ellos administren las redes y rentar. Eso no es posible. Lo mejor en esos casos es el GLP, que es importado y lo que quiera, sí, pero esa es la forma más óptima de utilizar los recursos que administra el Estado, porque el FICE no es dinero público, es dinero del público. Todos pagamos el FICE, vía la electricidad, vía el GLP, vía inclusive lo que tiene gas natural. Entonces, si todos ponemos el FICE y el Estado administra el FICE, tenemos que exigirle la forma más eficiente de utilizarlo. Algo importante, César, que creo que se debe tener en cuenta, y es que en algún momento lo hemos conversado hace muchísimo tiempo, y es que que llegue el gas de Camisea a Lima, o sea, no ha sido gratis, nos ha costado a todos. Es decir, todos los usuarios del sector eléctrico hemos pagado que el gas de Camisea llegue a Lima. Cuéntanos un poquito del tema. Sí, mira, cuando se licita el gas en febrero el gas de Camisea en febrero del año 2000, inmediatamente tenía que hacer una obra adicional, el tubo para traer el gas. Así es. Porque se había licitado la explotación de yacimientos. Se tenía que transportar a través de, Claro, obviamente, y tuberías. entonces cuando se licita el transporte, se licita la redistribución. El problema es que Pluspetrol está participando en el transporte y la redistribución porque el socio que tenían, que era Gas Natural de España, se les fue en el camino. Pluspetrol se convierte en socio de transporte y distribución, que no es su trabajo es explotador de campo. Así es. Esa es su chamba. Entonces, ¿qué ocurrió? Que esto se otorga el 2000, se firma el contrato en diciembre de 2000 en el gobierno de Paniagua, Fujimori había dado la licitación y Paniagua firma el contrato, y ahí nomás en el año 2001 se cae el gobierno de la Rúa. Las empresas argentinas no eran sujetos de crédito. Ajá. Y el Estado peruano se había comprometido a entregar una partida con cargo al usuario que le llamaba garantía de red principal, con el cual se financiaba el ducto. Pero el compromiso del Estado era, cuando estés operando, le cargo al consumidor y tú de ahí te vas cobrando, porque es tu financiamiento del ducto. Y es que realmente allí yo recuerdo que en los recibos de electricidad de todos los peruanos llegaba un concepto garantía por red principal, GRP. Y la gente no sabía de qué se trataba. Es decir, los usuarios hemos estado subvencionando esa construcción. Claro, entonces, ¿qué ocurrió? Que las reglas eran, ese aporte, el GRP que tú dices, se comienza a dar al consorcio cuando estés operando, agosto del 2004. Okay. Pero como vino el problema de Argentina y de la Rúa, el Estado fue magnánimo y en buena hora, porque se necesitaba completar la obra, y comenzó a darle el dinero adelantado a partir del año 2002. Entonces cambió el contrato para favorecerlos y me parece bien. Pero no solo eso, o sea, como habían obligaciones de conectar usuarios en la redistribución en Lima,
También el Estado se flexibilizó y le dijo, mira, no te obligo a conexiones, tienes el ducto y yo te voy a contabilizar como un compromiso que tienes el ducto para tantos usuarios. Así es. Esa flexibilización del Estado no ha sido correspondida por el consorcio. A mí me parece bien que le hayan dado esa flexibilización, pero me parece mal que cuando se habló de petroquímica, no, el contrato es sagrado, está escrito sobre piedra, ¿no? Cuando había que dar el gas eléctrico, no, ya no hay gas. Cuando había el gasoducto sur, pero no me alcanza la reserva. Me parece completamente desproporcionado la actitud del consorcio respecto a lo que ha sido el Estado peruano con ellos. Sí, los beneficios lo que quieran. Y lo que quedamos postergado, hubiéramos tenido petroquímica. Aquí se fue Duke Energy porque inauguró una central sin gas natural, porque no quisieron dar el gas, ¿no? Entonces, el gasoducto sur peruano, una obra de 4.500 millones de constructivo, no se pudo hacer. Así es. Y no solamente por dólares, porque el problema empezó que ellos decían que no había reservas. Hoy día hablan de un ducto costero, ahora sí hay reservas, ¿no? Esas cosas a mí realmente me llaman la atención y es bueno decirle, está bien, celebra lo que quieras, el 20 de agosto se cumple 20 años, pero también te recuerdo que no ha sido recíproco con el Estado peruano. Es más, te has consumido la mitad de las reservas y no has repuesto una molécula, si bien es cierto no tienes un compromiso exploratorio, es hora pues que nos sentemos y en los 16 años que falta el contrato, ponte un compromiso exploratorio que te puede hacer una flexibilización. La regalía del adicional te la bajo respecto al 3724. Ese ¿Tú tipo crees, de cosas ¿y crees que de alguna manera el Ministerio de Energía y Minas está adecuándose a estos requerimientos? Porque el país obviamente va a necesitar de mayor energía, de mayores recursos de gas. Le tiene miedo, Rubén. ¿Tiene miedo? Le tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Pues que el sacrosanto, el contrato ley, pues no. No, vas a atentar contra la estabilidad jurídica. Sí, yo he atentado contra la estabilidad jurídica para favor tuyo. Te di la garantía adelantada, te di las conexiones potencialmente, las conexiones reales, yo he sido magnánimo. Pero cuando yo voy a pedirte una cosa razonable, como decir, te pongo un compromiso exploratorio que no hay, no está en el contrato, y te flexibilizo la regalía, paga menos, ¿qué te parece? No, estabilidad jurídica. Y eso es lo que apelan, pues me parece mal, porque creo que cambiaron las condiciones y que es necesario también una reciprocidad. No te pido que me regales. ¿Significa entonces que se requiere una suerte de renegociación Por para supuesto, posibilitar por una supuesto, mayor por exploración de gas supuesto. natural? Y además la misma renegociación podría decir, siempre te has opuesto a la petroquímica. Aquí hubieron 3 proyectos petroquímicos frustrados, Ajá. Nitratos del Perú, Protexa y CFI de Industria, Protexa de México. ¿Qué ocurrió? La petroquímica necesita un precio preferencial del gas. Podríamos aprovechar de decir, oye, mira, dale un precio preferencial del gas y te doy un precio preferencial de regalías también, con lo cual pasa de equilibrio económico. Pero no quieren, pues, no quieren. Entonces hay un temor reverencial porque me dicen, no, el contrato es sacrosanto, es un contrato ley, no vayas a romper, estás atentando contra la inversión privada. No, estamos dentro de lo razonable. Si no te gusta, recuerda nomás que yo sí fui bueno contigo. ¿Quién fue bueno? El Estado peruano, con varios gobiernos, con Paniagua y con Kuczynski. 7:41 de la mañana estamos conversando con César Gutiérrez Peña sobre el tema de Camisea. 20 años de Camisea en el país, eso es importante, ha generado desarrollo, pero también hay puntos importantes que deben considerarse. Esto es Altavoz en Radio Vital. César Gutiérrez Peña, estamos hablando también de regiones que se necesitan, que requieren de gas. Como sabemos, estaría también muy pronto terminando la concesión de Cálida, ¿no es cierto? Cálida ha distribuido el gas en los hogares de muchos distritos en Lima y está llevando ya el gas a distritos como Surco, por ejemplo, La Molina, Camacho, en diferentes lugares que todavía las residencias no están decidiendo a llevar el gas a sus hogares, a sus cocinas, a sus termas. Sin embargo, el país entero requiere de energía, requiere de gas. ¿Qué hacer al respecto? ¿Cómo adelantar esa posibilidad de que más peruanos se beneficien de este recurso? Mira, la masificación del gas, yo soy un opuesto total. Nuevamente lo dijiste. ¿Por qué? Porque esa no es la mejor forma de asignar los recursos del Estado. Ok. Cálida, que está bien, ha cubierto el 50% del universo de hogares de Lima y Callao, el 50% en 20 años. No estamos hablando en un año. En 20 años. Ahora pretende que le den a dedo una ampliación de la concesión en 7 regiones adicionales. Y yo digo, no, pues, o sea, si usted quiere eso, ¿qué le correspondería al Estado? Vamos a concursarlo, pues.
compite usted. Usted conoce muy bien el Perú y sabe cómo se maneja. Concursamos y aquel que gane por una variable de competencia que nos creamos en el camino, ese tendrá el derecho. No, pero se me acabe el contrato. Yo con la economía del contrato, si tú me das 7 regiones más. No, pues a dedo no. O sea, aquí tenemos que ser transparentes y no nada a dedo. Hagamos por eso competencia. Si usted te compite solo porque nadie viene, bienvenido, se lo doy, pues. Pero pongamos reglas. Entonces, ellos tratan de decirnos que hay que darle a dedo. Yo soy un opuesto a eso. Ujú. Yo creo que es época de competencias y si no hay postores y te presentas solo en buena hora, te lo doy, pues. Libre competencia, es importante que hayan ofertas diferentes para que Claro. obviamente los peruanos Y entonces, ¿cuál es el beneficiemos, ¿no? discurso? Sí. ¿Cuál es el discurso? No, pues el Estado tiene que incentivar la masificación un ratito. Si hablamos de masificación, pon tu plata, pues ya, y recuperamos con tu plata. Ujú. Pero ¿quieres que el Estado te lo ponga? No me vengas a mí a azuzar contra el público que no estoy cumpliendo como Estado. César, entonces, es una utopía, son sueños de opio tener redes en todo el país y que todo el país funcione Por con gas, supuesto que sí, de gas, por de supuesto que gas sí. natural. Y es Gas oneroso a la caja fiscal, Aarón, es oneroso. O sea, el Estado peruano no tiene para poner 300 millones de dólares por cada 100.000 usuarios. Estamos hablando de 8 millones de hogares y ahorita llegamos a 1.8 millones. Entonces no hagamos demagogia. Y lamentablemente los gobernantes se dejan llevar por el discurso de la empresa. O sea, no se trata de ser enemigo de la empresa. Lo que se trata es perfecto, vamos con la racionalidad de vida. Claro. Y bueno, el señor Rómulo mucho repite pues lo que la empresa le da, ¿no? Entonces, ¿cuál es la iniciativa? ¿Qué hacemos en los próximos 16 años del contrato? ¿Qué hacemos con las reservas? ¿Y cuál ha sido la respuesta? Mira que he encontrado al sur de Camisea una reserva anunciada hace unos Lo ha días. señalado recientemente el ministro Rómulo Mucho Y que no hay le una puedo decir reserva. más, no puedo decir más, dice que Plupetrol buscó, estuvo perforando, entonces continúan reservas, porque no, operador no ha habido. ¿Cómo es esto? Por favor, díganos, señor Mucho, ¿por qué tiene que guardar la reserva del caso? Entonces, a mí me genera suspicacia y la verdad me genera indignación esa forma tan sumisa de manejarse en relaciones con empresas privadas. Yo estoy de acuerdo con la empresa privada, pero seamos equilibrados, seamos recíprocos. Tenemos que pensar en función de los intereses del Estado, de todos los peruanos. César, refrescanos un poquito las cifras. Nos señalaste hace un momento que al inicio de Camisea teníamos una cantidad de gas. 12 trillones. ¿Cuánto tenemos hasta este La momento y mitad, cuál es la 6. perspectiva? A ver, repítenos las cifras. Mira, 12 llegamos a 6, nos llevamos la mitad. Ok. Ya, entonces, ¿qué ocurre? En el lote 88, que es Camisea, de los cuales se alimentan las eléctricas con precio preferencial y no eléctricas, tenemos para 19 años. ¿De dónde salió 19 años? Del libro de reserva del Ministerio de Energía y Minas y al ritmo de consumo actual. No es que me haya inventado yo la cifra. Divide usted las reservas del consumo actual, ya está, 19 años. No hay incentivo para eléctricas. Las eléctricas necesitan 25 años. Segundo, exportación, lote 56. Se le acaban a ustedes las reservas dentro de 7 años. ¿Qué hacemos? A ver, un compromiso exploratorio lo requerimos. Y eso no hay. Y yo veo al Estado casi echando bombo y incienso a una celebración que es buena hora, pues hay que celebrar. Pero también deberíamos celebrar con un compromiso futuro, que es lo que necesitamos en poco. Si tuvieras al ministro Rómulo Mucho aquí sentado a tu lado, ¿qué le dirías Lo exactamente? que le estoy diciendo, o sea, ármese de valor, no se corra y no se asuste que diga que los contratos están escritos sobre piedra. El Estado peruano, si usted no conoce, porque no es del sector, el Estado peruano ha sido condescendiente con ellos y cuando digo que flexibilizar el contrato lo ha hecho. Ahora esperemos reciprocidad, en la cual no estamos viendo una posición desequilibrada. Le flexibilizo condiciones siempre y cuando usted tome mayores inversiones. Aarón, De acuerdo, César. Queda pendiente entonces, muchas gracias por la entrevista. Queda pendiente conversar sobre Petroperú. Te invitamos la próxima semana y muchas gracias por participar de Aarón. Altavoz en Radio Vital.